Es jueves de la historia de Emilio y mi querido Emilio Vallesvidrio, la gente ha preguntado por ti. Yo les digo, no se preocupen, Emilio está muy contento. Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto y la verdad es que sí, efectivamente, estoy muy contento. Ha sido, pues fue un viaje. Antes que nada, gracias por el apoyo, gracias por tu apoyo para poder hacer este viaje. Por supuesto que ha sido maravilloso. Y también a todo el equipo, gracias, porque lo estoy disfrutando de una manera extraordinaria. Ha sido una experiencia increíble conocer parte del viejo continente, conocer algunos puntos importantes en París, por supuesto, la Torre Eiffel, en Roma, el Coliseo, el Vaticano, que tuvimos la oportunidad de recorrer, el Museo del Louvre, el Museo del Prado, en fin, ha sido muy interesante para mí, para la familia, por supuesto, estar aquí haciendo este recorrido. Y hoy pues me tocó estar justo aquí en Barcelona. Hubo un problema con el itinerario, ha estado lloviendo, nos ha tocado una lluvia muy intensa en algunas partes y eso nos ha retrasado en algunos puntos. Y supuestamente ahorita deberíamos estar ubicados aquí en Barcelona, en esta zona de la que te voy a platicar el día de hoy, esta historia de la Pedrera, pero desafortunadamente pues hubo un cambio en el itinerario y eso nos ha afectado y pues será hasta más tarde, de manera que bueno, pues te puedo adelantar nada más lo que voy a conocer y lo que vamos a ver en un ratito más, que es esta historia de la Pedrera. Esta Pedrera que representa una obra icónica para aquí, para Barcelona, pero te cuento que desde 1900 el Paseo de Gracia, aquí, que era la avenida más importante de esta ciudad de Barcelona, donde se empezaron a construir edificios emblemáticos y se instalaron pues prácticamente los mejores teatros, los mejores lugares, una de las zonas pues más consideradas de esta parte, porque pues estaban las tiendas, los restaurantes, las cafeterías más exclusivas, pero también donde la clase importante, la clase social más importante, los burgueses más adinerados y con más empuje deciden edificar sus casas y en una carrera de osadía y exhibicionismo encargan proyectos arquitectónicos pero mega caros, los prestigiosos, los más prestigiosos del momento. Es en 1905 donde Per Milà y Roser Sigismund contraen matrimonio y pues tenían dinero, atraídos por esta fama del Paseo de Gracia, compran una torre con jardín que ocupa una superficie de 1,835 metros cuadrados y le encargan al arquitecto Antonio Gaudí, sí, efectivamente, Antoni Gaudí, la construcción de esta nueva residencia con la intención de ocupar el piso principal y alquilar el resto de las viviendas, pues la llamada y la bien conocida la Casa Milà. La construcción de este edificio es bastante compleja en un principio porque tiene, primero que nada, problemas financieros y legales y además tampoco estuvo exenta de una gran polémica. ¿Por qué? Porque Gaudí, con esta pues genialidad que se le caracterizaba y por supuesto como un hombre con muchos caprichos, muy caprichoso, cambiaba constantemente estos proyectos para ir modelando el aspecto y las estructuras de este edificio, y el arquitecto fue mucho más allá de la estimación del presupuesto inicial y que pues no respeta los reglamentos del ayuntamiento, y el edificio era en un principio ilegal en el volumen construido, así que se enfrenta a esta situación. La parte del desván y la azotea excedían el máximo permitido y uno de los pilares de la fachada ocupaba una parte de la acera del Paseo de Gracia. Así que cuando Gaudí supo que un inspector había pasado para alertar al constructor de estas ilegalidades, entonces deja instrucciones muy precisas. Si volvía a pasar y había que cortar la columna, entonces Gaudí haría poner una placa que diría: el pedazo de columna que falta ha sido cortado por orden del ayuntamiento. Y así pensaba dejar la obra y con ese letrero. Sin embargo, bueno, la comisión finalmente certifica que este edificio tenía carácter monumental y no debía ajustarse a la estructura ni al que se estaba ajustando a la estructura y a las ordenanzas municipales, aunque la Milà
pues tuvo que pagar, la familia Milá tuvo que pagar una multa de 100,000 pesetas para poder legalizarla, cosa que ya empezó a tener esta situación cierta fricción con el arquitecto, porque pues no se contemplaba que el presupuesto inicial empezarse a inflar. El matrimonio Milá entonces discute con Gaudí por esta cuestión y también por sus honorarios, al grado que se van hasta los tribunales. Gaudí gana la demanda y Rózer Sigismund tuvo que hipotecar la casa. Imagínate, acababan de adquirir la casa, la estaban construyendo, era su casa y ya la tenían que hipotecar, la casa Milá, para poder pagar las 105,000 pesetas que le debían a Antoni Gaudí, que hizo finalmente esta donación a un convento de monjas, pero la situación pues ya era bastante complicada en esta situación. Luego, la singular estructura de la Pedrera y la relación entre Antonio Gaudí y Pere Milá pues fue también objeto de burla y pues escarnio público e incluso hubo periódicos en que sacaban caricaturas burlándose de Gaudí y por supuesto de la familia Milá por esta pues enorme construcción que además pues para muchos era extraña, rara. Hay que recordar que Gaudí pues le encontraba el modernismo a todo y lo quería hacer, y para esa época, para los principios de los 1900, era una situación bastante extraña y rara esta Pedrera por la forma, y entonces empezaron a hacer publicaciones satíricas en torno a esta deformidad que llamaban así. En los primeros años se publican en el periódico La Vanguardia diversos anuncios destacando habitaciones para poder alquilar la casa Milá, solicitando servicio para alguno de los inquilinos, y hasta había una profesora que daba clases de inglés que se llamaba Miss Dick. Esto pues para poder pagar, porque, insisto, la intención de la familia era vivir en una parte de la casa y la otra irla rentando. Entre los inquilinos que estaban en esta pensión hispanoamericana estaban, por ejemplo, el cónsul de la República Argentina en Barcelona, el príncipe egipcio Ibrahim Hassan, quien por cierto muere justo ahí en la Pedrera, y ya a partir de 1929 se fueron instalando comercios en la parte baja de este edificio, como la famosa sastrería Morsella, que estuvo más de 80 años, y en 1947 Rózer Sigismund, ya viuda, ya desde hace 7 años, pues vende el edificio a la inmobiliaria Provenza, pero siguió viviendo en el piso principal hasta su muerte en 1964. Después de muchos años de abandono, la Casa Milá, la Pedrera, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984, es restaurada y abierta al público ya como un centro cultural. Esto estamos ya en 1996, y desde el 2013 el edificio es la sede de la Fundación Cataluña La Pedrera y aloja un importante centro cultural de referencia en la ciudad de Barcelona. Algunos datos interesantes: que esta Casa Milá, pues llamada popularmente como La Pedrera, la cantera en catalán, es la última obra civil de Antonio Gaudí, que comenzó en 1906 y termina en 1912, y aunque fue conocido especialmente Gaudí por su etapa modernista, esta obra se considera moderna y es inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en 1984, junto con el Parc Güell y el Palais Güell, uno de los primeros lugares de la era industrial en entrar a la lista de los sitios pues más importantes o más excepcionales del mundo, llamado así. El apodo de la Pedrera viene dado por el aspecto externo que tiene, donde principalmente se utiliza la piedra para el diseño de la fachada y los balcones. Hay que destacar que Antonio Gaudí solo hizo 3 edificios de viviendas. El primero fue la Casa Calvet, luego la Casa Batlló y por último esta, la Casa Milá. Y pues hay que mencionarlo también, no terminó la Pedrera como él quería o como él lo había pensado o lo había diseñado, debido a las discrepancias con la familia Milá. Inicialmente quería incluir una gran escultura de la Virgen María en lo alto del edificio, idea que no prosperó, y al respecto no solo tuvo una diferencia con la familia, sino también con los vecinos y con el propio ayuntamiento. La Pedrera, como te decía, fue ridiculizada al grado de compararla con un estacionamiento de Zeppelins, a ese grado de que pues tenía ciertas, para la época, pues cuestiones extrañas, deformes. Y finalmente pues decirte que desde la terraza de la Pedrera se ve la Sagrada Familia, igual que sucede en la terraza de Casa Batlló.
el arquitecto dispuso de un espacio en el que se puede admirar esta obra más importante de su historia, que es la Sagrada Familia, y que, bueno, pues es justo lo que está inspirando a Gaudí. Y solo para terminar, nada más para que se den una idea, dicen que La Pedrera inspiró pues a George Lucas, al director y creador de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, para el diseño de los cascos de los soldados imperiales. Así que, bueno, pues es un asunto. Y es una de las cosas que se hicieron en esta sede de Gaudí. Fer, te mando un beso desde acá, desde Barcelona, y por supuesto el próximo lunes ya estaremos ahí contigo y te contaré mucho más de este maravilloso viaje, y nuevamente te agradezco mucho a todo el equipo, a ti. Te mando un beso, gracias desde acá, desde España, en Barcelona. España, Titi. Fíjense que no sé si conozcan la Sagrada Familia. Es el monumento de Barcelona icónico, con un simbolismo universal, repleto de historia, de curiosidades, temas arquitectónicos sorprendentes. Es verdaderamente bellísima la Sagrada Familia. Quien ande por ahí, empezando por ti, Emilio, entra a la Sagrada Familia y pides un deseo y una protección por todos los que formamos parte de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Quiénes somos? Por supuesto, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, y más allá de las zonas conurbadas y hasta Israel, pasando por muchas partes en el mundo que nos escuchan.